Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe a Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37, vamos a leer a partir del versículo 2 en adelante. Génesis capítulo 37, versículo 2 en adelante. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Cuando José era un muchacho de 17 años y cuidaba las ovejas junto con sus hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, que eran las concubinas de su padre. Bien, vamos a ver la historia de José. A José se le conoce como el soñador. Y vamos a aprender de la historia de José cómo la gracia y la justicia de nuestro Señor Jesucristo se ven manifiestas. Pero antes de regresar a Génesis, le voy a pedir por favor que me acompañe a Corintios y vamos a leer Corintios, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 6. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 6. Y dice la escritura del 6 en adelante: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, está hablando de las cosas del pasado, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Está hablando del pasado y de otras personas, no de nosotros. Pero dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Dice, para que no codiciéis como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como ellos fueron idólatras, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, para que no forniquemos como algunos de ellos lo hicieron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así es que vamos a ver esta historia de José en el Antiguo Testamento como un ejemplo de cómo podemos apropiarnos de la bendición de la palabra, pero también para entender sabiduría y permitir que, si es necesario, la palabra nos ayude a corregir o nos ayude exhortándonos o nos ayude redarguyéndonos o nos instruye en justicia o nos enseñe. Es muy importante que entendamos que respecto al pecado, Dios no tiene ningún problema para con el hombre. Respecto al tema del pecado, Dios no tiene ningún problema hacia el hombre respecto al pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó por el pecado de todos los hombres. Dice la Escritura en una de las cartas de Juan, y no solo los de nosotros, los nuestros, sino también los de todo el mundo. Así es que Dios no tiene ningún problema, ni está lidiando con el pecado, ni nos odia o nos deja de amar más por causa del pecado, sino que Dios es amor y Él nos ama porque es amor y envió a su Hijo Jesucristo como propiciación por nuestros pecados, de tal manera que Él obtuvo por nosotros, Cristo, eterna redención. Así es que al no tener Dios problemas con que el hombre se equivoque, con que el hombre peque, y me refiero al creyente nacido de nuevo, entonces, ¿por qué deberíamos preocuparnos por el pecado? Si ya estamos justificados para con Dios en Cristo y ya tenemos paz para con Dios. Bueno, es importante que recordemos que si ya no hay ningún problema y el asunto del pecado para con Dios está resuelto por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, sin embargo, si en esta vida, antes de que Jesucristo venga por nosotros, por su iglesia, caminamos equivocando, caminamos en pecado, entonces el diablo va a venir a hurtar, matar y destruir. ¿Por qué? Porque aquel que decide andar en pecado, aquel que decide aliarse al pecado, aquel que decide darle entrada al pecado, está quedando vulnerable
al destructor, al enemigo, al ladrón, para que venga a hurtar, matar y destruir. Recuerde que el pecado tiene que ver con la carne, tiene que ver con la incompatibilidad de la palabra, tiene que ver con lo que no es de Dios, tiene que ver con aquello de lo cual Cristo ya nos redimió. El pecado es aquello con lo que nacimos. Cuando todos los hombres nacen del vientre de su madre, dice que nacimos o nacen los hombres, nacemos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Así es que el pecado tiene que ver con fallar en la voluntad de Dios, fallar de acuerdo al corazón de Dios, fallar de acuerdo a los estándares de Dios. Pero Dios nos redimió en Cristo Jesús de todo ello. Sin embargo, aquel que no guarda su vida y guarda su corazón y guarda su caminar del pecado, entonces va a quedar vulnerable a que el diablo venga a hurtar, matar y destruir en su vida. Por eso dice la escritura que estas cosas sucedieron en el antiguo pacto, estas cosas sucedieron en los antiguos, para que nosotros seamos amonestados con ellas y que nos sirvan como ejemplo. Así es que, en este caso, vamos a ver cómo José, el soñador, un hombre que entre los hombres de la Biblia, entre los personajes de la Biblia, es uno de los pocos que no tenía un espíritu que se quejaba o contradecía o un espíritu que murmuraba, sino José tenía un espíritu excelente para con Dios. Vamos a regresar entonces a Génesis capítulo 2 y a Génesis capítulo 37 al versículo 2 y vamos a seguir leyendo. Dice, cuando José era un muchacho de 17 años, cuidaba las ovejas junto con sus hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, que eran las concubinas de su padre. Recuerde que Jacob, el padre de José, tenía 4 esposas. Tenía a Lea, tenía a Raquel, tenía a las concubinas o que eran las sirvientes de cada una de estas esposas y las tenía como concubinas. Así es que el Jacob tuvo hijos de estas 4 No se mujeres. escucha, yo no escucho a Eli. Soy Bertalicia. Yo tampoco. ¿Escuchan ya? 1, 2, 3, 1, Ya, 2, 3. Ok, sí, gracias. ya. Gracias. Sí, se cortó la transmisión y parece ser que se mutió. Permíteme un segundito. Así es que Jacob tenía 4 esposas, a Lea, a Raquel y las siervas de cada una de ellas, es decir, tenía 4 esposas. No estoy diciendo que Dios se lo permitió. Antes de Jacob no había ley, antes de Jacob cada quien, perdón, en la época de Jacob, inclusive en la época de Abraham, cada quien hacía lo propio según entendía. No vamos a verlo ahorita, pero los hijos de estas 4 mujeres, eh, que ahí estaba incluido José, eran, no José, pero el resto, los hermanos de José, eran hombres malvados. Eran hombres malvados. Bien, dice aquí, cuando José era un muchacho de 17 años, cuidaba con sus hermanos las ovejas de su padre. Dice, José llevaba a su padre quejas de la mala conducta de sus hermanos. En otras palabras, los hermanos de José eran malvados. Todos los hermanos de José. Dice, entonces, Israel, es decir, Jacob, quería a José más que a sus otros hijos, porque había nacido cuando él ya era viejo. Por eso le hizo una túnica elegante. Pero al darse cuenta sus hermanos, cambio la versión a la versión Reina Valera 60. Dice,
Dice entonces, y viendo a sus hermanos que su padre le había hecho una túnica de diversos colores y que lo amaba más que a que a todos ellos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Una de las lecciones que tenemos que aprender aquí es que no solo los padres, ya sea mamá o papá, pero también las personas, no podemos hacer acepción. Es decir, un padre no debe de amar más a un hijo que a otro. Un empleador no puede amar más, por decirlo así, a uno de sus trabajadores que a otro. Podrá tener más confianza, podrá asignarles más responsabilidad, pero no podemos hacer acepción de personas entre los que nos rodean. Un padre o una madre no puede hacer acepción de personas para con sus hijos. Es muy importante que entendamos esto. Dice la escritura, entonces José era más amado de todos los hermanos para Jacob, para Israel. Era el nombre ahora que Dios le había puesto. A Jacob Dios le puso Israel. Así es que José iba y le decía a su papá las cosas malas que sus hermanos hacían. Sus hermanos eran mayores y él tenía 17 años. Así es que no lo hacía con una intención equivocada, José, sino como una prevención, con una actitud de que José entendía entre el bien y el mal y sabía que sus hijos, sus hermanos hacían lo malo. Recuerde que Dios nos habla a través de la conciencia. Y aquí en este momento, en la época de Jacob y de José, aún no estaba la ley de Moisés. Así es que la única manera en la que Dios les hablaba a la mayoría de la gente es a través de sus conciencias, a través de entender el bien y el mal. Pero las mayorías de las personas ignoraban. La mayoría de las personas, incluyendo a Jacob y a sus esposas y sus hijos, ignoraban en muchas ocasiones, sobre todo los hermanos, lo que su conciencia les decía respecto al mal, porque ellos, aunque su conciencia les indicaba, ellos vulneraban, es decir, ellos menospreciaban sus conciencias y hacían lo malo, pero no José. Así es que José entendía entre el bien y el mal e iba con su padre y le revelaba las cosas malas que sus hermanos hacían. Como Jacob, como Israel, le hizo una túnica de diferentes colores, una túnica muy apreciada como algo que le daba valor a José y lo distinguía entre sus hermanos. Y se notaba que Jacob, que Israel amaba más a José que a sus hermanos. Los hermanos empezaron a aborrecer a José. Luego dice aquí, en el versículo 6, perdón, en el versículo 5, y José soñó un sueño y lo contó a sus hermanos. Así es que, por un lado, vemos cómo la conciencia de José trabajaba, operaba, y José ponía atención a la voz de su conciencia, porque José podía distinguir entre el bien y el mal, y él procuraba ir por el bien y no por el mal. No hay evidencia escrita de que José alguna vez, y no estamos hablando de que José era un hombre perfecto, porque ningún hombre perfecto ha habido sobre la tierra, excepto el Señor Jesucristo, que no conoció pecado, no se halló en el pecado y no hizo pecado. Pero no hay una evidencia que nos declare que José hizo lo malo ante el Señor. Bien, dice, y soñó José un sueño. Así es que Dios ahora no solo hablándole a través de su conciencia, sino hablándole a través de sueños. Y algo que debemos aprender es que Dios nos habla a través de nuestra conciencia, Dios nos habla y quiere hablarnos a través de sueños y visiones. Ahora es muy importante que recordemos que, aunque sea a través de la conciencia y a través de sueños, cualquier intención que Dios nos esté, en la cual Dios nos esté dirigiendo o guiando, necesitan armonizar con la palabra que tenemos, la palabra, el logos, para que se convierta en una palabra rema en la Biblia, en la palabra de Dios. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos.
Y ellos llegaron a aborrecerle aún más. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Dice, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciéndole, he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna, 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Ahora, es muy importante que podamos entender algo. Aborrecer a alguien, dejar que la envidia entre en el corazón es muy peligroso. Porque mire cómo dice Santiago capítulo 3, versículo 16. Santiago capítulo 3, versículo 16. Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de mal. Déjeme, le leo la versión Reina Valera. Porque donde hay celos y contienda, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Voy a leer la Biblia de las Américas. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero me gusta más la versión Reina 60, donde hay celos, rivalidades, contienda, codicia, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Así es que los hermanos permitieron que los celos, que la contención, que la envidia entrara a sus corazones. Y entonces permitieron que la perversidad, que la perturbación empezando en la mente y en el corazón y después causó que se manifestara en contra de el mismo José. Y no solo esto, sino que también en contra de su padre. Así es que vamos a leer, vamos a regresar nuevamente a Génesis, pero mire, antes que regresemos a Génesis 37, voy a leer Génesis 41. Aquí está José hablándole al rey. Estamos adelantándonos un poquito cuando José interpreta un sueño del rey y le dice, su majestad tuvo el mismo sueño 2 veces, porque Dios está decidido a hacer esto y lo va a hacer muy pronto. ¿Qué significa esto? Que José había soñado 2 veces, primero los manojos de paja y después el sol, la luna y las estrellas. Con las mismas características, los manojos se postraban ante el manojo de José y la luna, el sol, la luna y las estrellas se postraban ante José. Mire, vamos a leerlo una vez más. Permíteme un segundito. Dice así. Dice, escuchen, voy a contarles el sueño. Soñé que estábamos en el campo haciendo manojos de trigo y de pronto mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencia. Entonces sus hermanos le dijeron estas cosas. Dice, ¿saben que tuve otro sueño? Veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. El sol, la luna y las estrellas me hacían reverencias. Así es que tuvo 2 sueños y estaba confirmando lo que iba a suceder en el futuro. Sabemos que José fue vendido, José fue llevado cautivo a Egipto, José fue puesto en la cárcel por causa de un engaño de la mujer de aquel que era su señor, de aquel que era su, digamos que su dueño, y después José fue exaltado por el faraón y después José fue puesto como segundo de Faraón para administrar y gobernar sobre Egipto. Y después recordemos que José causa o hace que manda traer a su padre
y a sus hermanos porque hubo una gran hambre. Y entonces José, teniendo esa autoridad y ese señorío en Egipto, causa que su padre y sus hermanos vengan y se postren ante él. Pero antes de llegar hasta ese punto, es muy importante que entendamos que Dios no es un Dios en el sentido de que haga lo que Él desea para con la vida de los hombres. Es decir, si hablamos de la soberanía de Dios, tenemos que entender lo que significa la soberanía de Dios, porque muchos creen que leyendo el antiguo pacto pueden malinterpretar que Dios hace como quiere y Él mueve las piezas como quiere y las cosas suceden porque Él así las ha decidido. Y no es así, esto es un completo error. Recuerde que los hombres deciden hacer el mal o hacer el bien y Dios no causa que los hombres fallen. Así es que Dios no está ahí manipulando. Sin embargo, Dios opera en la vida de los hombres. Recuerde, la Biblia dice que los cielos son del Señor y Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Así es que Dios se manifiesta su poder. Dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros. Es decir, según la disponibilidad que nosotros tengamos, el poder en donde nos estemos moviendo, es donde Dios puede actuar. Así es que aquí podemos ver cómo Dios le da estos sueños a José y José, aún sin interpretar estos sueños, porque vendrían a manifestarse o a suceder muchos años después, pero José cree en estos sueños. Así es que vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas de Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, aquí estoy. E Israel le dijo, ve ahora mismo y ve cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió al valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José dijo, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están, apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Así es donde la perversidad, por causa de permitir la envidia y el odio hacia José, empezó a concebirse en sus corazones y querían matar a José. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y le dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Es decir, Rubén les dijo, no lo maten, vamos a echarlo a la cisterna y ahí vamos a dejarlo morir. Pero lo que quería hacer Rubén era, después de que lo echaran, sigilosamente o encubridamente sacarlo a la cisterna para regresarlo a su padre. Porque Rubén sabía cuánto amaba Jacob a Israel, cuánto amaba Jacob o Israel a José. Ahora, no significa que por este momento de compasión de Rubén, Rubén era un personaje excelente, no, también hacía cosas malas delante de Dios. Por eso dice la escritura que José iba y contaba a sus padres las fechorías de sus hermanos, y ahí estaba incluido Rubén. Ahora, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra y iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá, que tampoco era un hombre bueno, sino era un hombre perverso. De hecho, usted puede leer el siguiente capítulo, el capítulo 38, donde habla de la maldición de Judá.
dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Aún aquí, digamos que Judá tuvo una intención no tan mala. Dice, venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Reconocía que era su hermano, pero no quería salvarle, sino antes bien quería deshacerle de él, aunque no quería la muerte, dijo, vamos a venderle. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. 20 piezas de plata. Hay muchas similitudes entre José y el Señor Jesucristo. Hay muchas similitudes entre las experiencias de José y las experiencias de Jesucristo. Dice, y llevaron a José a Egipto. Ahora, recuerde que aunque José sufrió calamidades, José tuvo muchos aciertos al final de la historia. Así es que nosotros tenemos que entender algunas cosas muy importantes. Una de ellas es que no debemos hacer acepción de personas. Otra de ellas es que no debemos permitir. Tenemos que resistir y huir cuando hay envidia, cuando hay celos, cuando hay contienda. No debemos envidiar ni aborrecer a otros porque les va bien más que a nosotros. Y sean nuestros hermanos, sean nuestros compañeros, sean nuestros conocidos. No debemos permitir a la envidia que entre. No debemos permitir a la contienda que se establezca en nuestras familias ni entre nosotros. No debemos permitir tales cosas porque ahí se establece toda obra perversa. ¿Y por qué ellos quisieron matar y después vender a José? Porque ellos aborrecieron a su hermano y le tuvieron envidia. Así es que tenemos que entender esto. Pero, ¿cómo podemos beneficiarnos de una manera positiva? ¿Cómo podemos aprender de los ejemplos, de los aciertos de otros? José, Dios le habló a través de su conciencia y él hizo lo correcto, sabiendo diferenciar entre el bien y el mal. Dios le habló a través de sueños y José creyó los sueños. Después vamos a ver cómo José interpreta los sueños del rey, del faraón. Pero es muy importante que entendamos también que Dios quiere hablarnos a través de sueños. Es importante que entendamos que Dios quiere hablarnos a través de sueños y visiones. Tú y yo tenemos un propósito en la vida, no importando en dónde estemos en nuestra edad. Dios tiene un propósito en nuestra vida y a veces nuestra conciencia está trabajando de una manera, digamos que continua, sistemática. A veces estamos limitando a Dios en lo que conocemos de la palabra, porque no hemos avanzado más adelante, pero estamos insistiendo en la palabra y manteniéndonos en la palabra. A veces en la adoración y en la alabanza estamos haciendo lo propio, pero hace falta un ingrediente adicional y Dios utiliza nuestra imaginación, Dios utiliza nuestros sueños, es decir, Dios nos da sueños. Todos los hombres, creo yo, que tienen la capacidad de soñar. De hecho, todos soñamos. Y aunque no todos los sueños provienen de Dios, pero Dios tiene la audacia y tiene el modo de hablarnos a través de sueños. Y Dios quiere que, sabiendo que los sueños pueden armonizar con la palabra, nos puede mostrar cosas excelentes y cosas grandes a través de los sueños y visiones, a través de imaginar, para que podamos entender parte de lo que Dios nos quiere hablar, parte del propósito. Dios tiene un propósito particular para tu vida. Dios quiere que tú camines con una visión. No quiere que estés solamente como un personaje de la creación, sin intención, sin objetivo, sin propósito, sin razón de vivir, sino que Cristo es la razón de vivir y quiere que tú aprendas y entiendas. Es que es muy importante que estemos disponibles para que Dios nos hable también a través de sueños. Dice, entonces después Rubén volvió a la cisterna, no halló a José adentro y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y les dijo, el joven no aparece.
¿y yo a dónde iré? Porque digamos que era el mayor y había que responderle a su padre. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y teñieron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica es de mi hijo. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y así es que aquí vemos otro error. No estamos hablando particularmente de José. En los próximos reuniones estaremos hablando más acerca de José, pero aquí podemos ver que José fue vendido, llevaron la túnica, la mancharon con sangre de algún animal que sacrificaron para manchar la túnica de José, y entonces la llevaron a su padre para que su padre creyera lo que creyó, es decir, Jacob, sin evidencia, más allá de la túnica con sangre, Jacob sin discernimiento, Jacob sin sabiduría, cuando vio la túnica dijo, algún animal mató y despedazó a mi hijo. Un error garrafal. Jacob sin circunstancias, sin evidencia clara, sin ninguna otra intención, sino de bote pronto, como dicen por ahí, creyó que había muerto, que lo habían despedazado. Eso dice la escritura, que Jacob creyó eso. Y la segunda cosa aberrante en esto es que Israel Jacob, el padre de José, decidió amargar su vida en luto, amargar su vida, y no permitió ser consolado por sus hijos. Sus hijos, sus nietos vinieron a consolarlo por lo que él creía, aunque solo los hermanos de José sabían que había sido vendido. Pero vinieron a consolarlo sus familias acerca de José, y Jacob no quiso recibir consuelo, no quiso recibir ayuda. Nosotros tenemos que entender que necesitamos asociarnos con personas que participan de la misma fe, y todos necesitamos ayuda. Primero, la ayuda del Espíritu Santo, que Él nos fue dado para ayudarnos en todas las cosas que necesitemos. La ayuda de la palabra, de la sabiduría, pero necesitamos ayuda los unos con los otros. Y Jacob no quiso recibir ayuda de nadie, ni de sus propios hijos para ser consolado. Es decir, él dijo, yo voy a vivir amargado por el luto hasta que me muera. Y esa es una condición completamente incorrecta. Israel quedó atrapado en la amargura, y ningún creyente debe darse el lujo de vivir de esa manera. Hemos sabido cómo personas quedan enlutadas porque a una esposa le fallece el esposo, viceversa, o otro tipo de familiares, y las personas sufren la amargura, la desolación por muchos años. Hombres, mujeres, padres, hijos, y no debemos seguir este camino. Y Jacob quería seguir este camino, pero otra cosa peor que esta es que los hermanos de José sabían lo que le había acontecido, es decir, sabían que José no estaba muerto, y no fueron para ir a decirle a su padre la verdad, de tal manera que iban a permitir que Jacob estuviera amargado y enlutado toda su vida. Así es que, aunque solo hemos aprendido de José que José hacía lo bueno, y que José, Dios le hablaba no solo a través de su conciencia, sino que a través de sueños, podemos aprender de las cosas que eran parte de Jacob y de los hermanos, de Israel, su padre y de sus hermanos, cosas con las que debemos ser amonestados para no equivocar. No debemos hacer acepción de personas. No debemos amargarnos ni permitir que la amargura entre nuestros corazones. No debemos
impedir el recibir ayuda de nuestros hermanos, de los que participan de la misma fe. Y sobre todo, no debemos permitir a la envidia y a la contienda que vengan a acomodarse en nuestras vidas y en nuestras familias, porque ahí se establece toda obra perversa. Y ahí el diablo empieza a causar que los hombres conciban en sus corazones maldad hasta que se manifiesta esa, esa malicia del corazón en cosas aberrantes como la que los hermanos de José hicieron con José e hicieron con su padre al no revelarle la verdad. Así es que, pero vamos a creer que la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de nuestro Señor Jesucristo tiene la bendición y el poder para revelarnos el propósito de Dios y que impida que nosotros limitemos a Dios en nuestra manera de pensar, hablándonos también a través de sueños y visiones en el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder entender que siempre necesitamos la ayuda de tu Espíritu, de tu palabra, pero también la ayuda de nuestros hermanos que participan de la misma fe. Gracias, Señor, porque tú hablas a través de sueños y visiones y nosotros queremos pedirte que lo hagas en el nombre de Jesús. Háblanos a través de sueños y visiones, fortaleciéndonos en la fe, en la palabra, afirmándonos en nuestro propósito. No queremos limitarte en nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer, Señor, sino queremos que tú operes y manifiestes tu gloria y tu poder a través de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y el regalo del gratuito de tu justicia, declaramos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.